Hola, soy Tatiana Mejía. La felicidad la encuentro en viajar y comer. Soy pionera del turismo gastronómico en Sudamérica y te doy la bienvenida a Viajar Comiendo o Comer Viajando. Quiero llevarte a explorar el turismo gastronómico, una forma única de conocer el mundo a través de sus sabores, tradiciones y comunidades locales. Hablar de la cocina latinoamericana sin hablar de las mujeres afro e indígenas sería contar una historia incompleta. Sería hablar de platos, de ingredientes y de sabores, pero sin reconocer a las manos que las han sostenido durante siglos. Muchas de las preparaciones que hoy identificamos como parte de nuestra identidad gastronómica nacieron en cocinas humildes, en fogones de leña, en patios familiares o a la orilla de un río. Y en esos espacios históricamente han sido las mujeres afro e indígenas quienes han protegido, transformado y transmitido estos saberes. En el caso de las comunidades afrodescendientes, su historia en América Latina comienza con una de las migraciones forzadas más duras de la historia, la esclavitud. Millones de africanos fueron traídos al continente y muchos de ellos llegaron a territorios como Brasil, el Caribe y el Pacífico colombiano. Con ellos no solo viajaban sus cuerpos, también viajaban memorias, semillas, técnicas y formas de entender la cocina. A pesar de las condiciones de opresión, las mujeres afro encontraron en la cocina un espacio donde conservar parte de su identidad. Desde allí mantuvieron vivos ingredientes, formas de cocinar y combinaciones de sabores que hoy siguen presentes en nuestras mesas. La cocina se convirtió en un lugar de resistencia silenciosa, donde se protegían conocimientos que con el tiempo no se lograron borrar. Pero esta historia no es solo afro, también es profundamente indígena. Mucho antes de la llegada de los europeos, las comunidades indígenas ya habían desarrollado sistemas agrícolas complejos, una relación íntima con la tierra y una diversidad de ingredientes que hoy definen la gastronomía del continente. Productos como la yuca, el maíz, el cacao, las papas y una enorme variedad de tubérculos y frutos nacen de estos territorios y de los saberes de sus pueblos. Y nuevamente, las mujeres han sido las grandes guardianas de ese conocimiento. Ellas han cuidado las semillas, han transmitido las técnicas de preparación y han mantenido una relación profunda con el territorio. Cocinar para muchas comunidades indígenas no es solo preparar alimentos, es un acto cultural, espiritual y comunitario que conecta a las personas con su historia y con la naturaleza. Y por eso este episodio es tan importante, porque cuando hablamos de turismo gastronómico consciente, no se trata únicamente de probar platos nuevos o de descubrir sabores exóticos. Se trata también de entender quién está detrás de esos sabores, de reconocer a las comunidades que los han protegido y de valorar el conocimiento que han construido durante generaciones. Cuando viajamos con curiosidad y respeto, la gastronomía se convierte en una puerta para comprender culturas, historias y territorios. Y en ese camino es fundamental visibilizar a las mujeres que han estado ahí. Y muchas veces sin reconocimiento, sosteniendo la memoria culinaria de sus pueblos. Este episodio es una invitación a escuchar esas voces, a mirar la cocina no solo como un lugar de recetas, sino como un espacio de historia, identidad y resistencia. Porque para muchas mujeres afro e indígenas en América Latina, cocinar no ha sido simplemente una labor cotidiana, ha sido una manera de existir, de resistir y de mantener viva la dignidad de sus comunidades. Cuando hablamos de gastronomía latinoamericana, solemos hablar de platos, ingredientes o restaurantes, ¿cierto?
Hablamos del sabor, de la técnica o de la creatividad culinaria, pero muchas veces olvidamos algo fundamental, las personas que han sostenido esas cocinas durante siglos. Y hoy quiero que hagamos justamente eso. Quiero que miremos la gastronomía desde otro lugar, desde las manos que han preservado el conocimiento, desde las historias que no siempre aparecen en los libros y desde los territorios donde la cocina sigue siendo una forma de identidad. Porque para muchas mujeres afro e indígenas en América Latina, cocinar no ha sido solamente una tarea doméstica o una actividad económica, ha sido una forma de resistencia, de transformación cultural y muchas veces una forma de existir. Para entender esta historia tenemos que viajar atrás en el tiempo. Debemos remontarnos a uno de los momentos más complejos de la historia del continente, la migración forzada de millones de africanos hacia América durante la época de la esclavitud. Con ellos no solo llegaron personas, llegaron conocimientos, semillas, técnicas agrícolas, ritmos, espiritualidad y hasta formas de entender la comida. Muchos de estos pueblos africanos fueron llevados principalmente a territorios como Brasil, el Caribe y el Pacífico colombiano. Y aunque Brasil recibió un número muy importante de poblaciones africanas, hoy quiero mencionarlo solo como parte de este mapa afroamericano, porque nuestra conversación se va a centrar especialmente en las comunidades afro del Caribe y del Pacífico colombiano, donde esos saberes culinarios se transforman al encontrarse con nuevos ecosistemas. Porque cuando las cocinas viajan, cambian, se adaptan, se mezclan con nuevos ingredientes, con nuevos climas, con nuevos territorios. Pero hay algo que muchas veces permanece, la memoria del sabor. Algunos ingredientes que hoy parecen completamente nuestros, no lo son. Llegaron originalmente desde África. Por ejemplo, el maní, ese que hoy encontramos en dulces tradicionales del Caribe colombiano, como las bolitas de maní. O, por ejemplo, el tamarindo, que se transformó en dulces y bebidas que todavía forman parte de la memoria culinaria de muchas comunidades. Pero, más allá de los ingredientes, hay algo aún más importante, las mujeres que sostuvieron esos saberes. En muchos contextos de la esclavitud y de las economías coloniales, eran las mujeres quienes estaban a cargo de las cocinas, del manejo de alimentos y de muchas tareas relacionadas con el mercado. Y desde ese lugar lograron mantener viva una memoria culinaria que ha sobrevivido durante generaciones. Ahora bien, algo muy importante que debemos entender es que la cocina afro en Colombia no es una sola. Depende profundamente del territorio. No es lo mismo la cocina afro del Caribe colombiano que la del Pacífico colombiano. Y quiero comenzar en el Caribe. Cuando uno camina por Cartagena, es muy común encontrarse con una imagen muy poderosa. Mujeres con vestidos de colores vibrantes caminando por las calles con grandes bandejas de frutas o dulces sobre la cabeza. Si ustedes han visto algo sobre Cartagena, ya sea en imágenes o han visitado Cartagena, saben de lo que estoy hablando. Y ellas son las palenqueras de San Basilio de Palenque. San Basilio de Palenque es un lugar profundamente simbólico en la historia de América Latina. Fue uno de los primeros pueblos libres del continente, fundado por comunidades afrodescendientes que lograron escapar de la esclavitud. Y muchas de las mujeres de esta comunidad han mantenido viva una tradición muy particular: la preparación y venta de dulces tradicionales que transportan en bateas sobre la cabeza. Pero detrás de esa imagen, que muchas veces se vuelve turística, hay una historia muy profunda de trabajo, conocimiento y transmisión cultural. Recuerdo una experiencia muy especial que tuve con ellas y aquí les va. Un día
Tuve la oportunidad de preparar dulces tradicionales junto a varias palenqueras. Hicimos alegrías, cocadas, bolitas de maní y dulces de tamarindo. Cada uno de esos dulces tiene una historia. Las alegrías, por ejemplo, combinan millo con panela y anís y recuerdan preparaciones africanas donde los frutos secos y el azúcar de caña se mezclaban para crear alimentos energéticos y duraderos. En algún momento de ese día decidí hacer algo que siempre había querido probar, ponerme la batea en la cabeza. Ellas lo hacen ver como algo muy fácil, muy simple, que realmente fue ahí cuando entendí el significado que tiene. No es solo equilibrio físico, es equilibrio cultural. Es sostener una tradición que ha pesado de generación en generación. También tuve la oportunidad de cocinar en el pueblo con algunas abuelas, preparando platos tradicionales como arroz con bleo, cabeza de gato y lágrimas de lorica. El bleo, por ejemplo, es una hoja muy utilizada en el Caribe colombiano. Tiene un sabor profundo, verde, ligeramente mineral, que transforma completamente el arroz. Muchas personas fuera de la región ni siquiera saben que existe. Y eso pasa mucho con las cocinas tradicionales. Hay ingredientes extraordinarios que no aparecen en los menús turísticos. En esas cocinas también aprendí algo muy importante. La paciencia define el sabor. Sí, el fuego del fogón, la cuchara de palo, el ritmo de la conversación, todo marca los tiempos de la cocina. Mientras cocinábamos, Gladys me contaba historias que me dejaron pensando durante mucho tiempo. Durante la época de la esclavitud, muchas veces eran las mujeres quienes podían salir a hacer mercado con sus amos. Y ellas aprovecharon ese pequeño margen de movimiento para ayudar a sus comunidades. Las trenzas que llevaban en el cabello podían convertirse en mapas. ¿Puedes creerlo? Mapas que indicaban caminos para escapar hacia territorios libres. Pero no solo eso. Entre las trenzas también escondían semillas de granos, semillas que luego podían sembrar cuando lograban llegar a un territorio seguro. Imaginen por un momento la cabeza convertida en mapa, las semillas escondidas como esperanza. La cocina en ese contexto también era resistencia. Un dato curioso que muchas personas no saben es que en San Basilio de Palenque también existe una lengua propia, el palenquero, una mezcla de español y lenguas africanas que aún hoy se habla en la comunidad. Lengua, música, cocina, todo forma parte de una misma memoria cultural. Ahora viajemos hacia otro territorio completamente diferente, el Pacífico colombiano. Aquí todo cambia. El paisaje es otro, el clima es otro y la cocina también. El Pacífico es un territorio donde el río y el mar se encuentran constantemente y esa relación se refleja profundamente en los saberes y en los sabores. Por ejemplo, el arroz con coco aquí es blanco, no oscuro como en el Caribe. El plátano tiene otra textura, otro dulzor y aparecen ingredientes muy particulares del territorio. Uno de ellos es la piangua, un molusco que se encuentra en los manglares. Recolectarla no es fácil. Las mujeres se dedican a ese trabajo, son conocidas como piangüeras y muchas veces pasan horas caminando dentro del lodo del manglar buscando estos moluscos. Es un trabajo físico muy exigente, pero fundamental para la economía y la cocina del Pacífico. También están las hierbas de azotea, pequeños cultivos aromáticos que muchas familias mantienen cerca de sus casas. Recuerdo una experiencia muy especial con Esneda y las mujeres de Juanico, a orillas del río Guapi. Cocinar con ellas es entender algo muy importante. La cocina no empieza en la cocina, empieza en el territorio, en el río, en el manglar, en el cultivo. También recuerdo a María en la isla de Boca Grande, cerca de Tumaco. Con ella salimos a recolectar reculambay,
un ingrediente muy particular del Pacífico colombiano que muchas personas ni siquiera conocen fuera de la región o hasta inclusivemente dentro de la región. Ese día preparamos cangrejo encocado, acompañado con plátano, y hay sabores que definitivamente se quedan grabados en la memoria. Han pasado más de 13 años desde ese momento y todavía puedo recordarlo perfectamente. Todavía salivo cuando pienso en ese plátano perfecto con el encocado y el reculambay. Ay, eso es lo que ocurre cuando la cocina está profundamente conectada con el territorio. En muchas cocinas del Pacífico, esas preparaciones también se acompañan con bebidas tradicionales como el biche, un destilado ancestral que durante siglos ha sido preparado de manera artesanal por comunidades afrodescendientes. Y eso no es todo. En Palenque también lo consumen, pero se llama ñequi y tiene algunas variaciones en la preparación, pero al final del ejercicio viene también de la caña de azúcar. Ahora quiero que cambiemos del paisaje. Así como las mujeres afro preservaron saberes que cruzaron el océano Atlántico, las mujeres indígenas han protegido algo de igual valor: las semillas, los cultivos y las formas ancestrales de relacionarse con la tierra. Y cuando hablamos de cocina indígena en América Latina, estamos hablando de uno de los patrimonios alimentarios más antiguos del mundo. Pero también estamos hablando de las mujeres que han sostenido ese conocimiento durante siglos. En territorios como México, el maíz no es solo un ingrediente, es identidad, es cultura, es origen. Y son las mujeres quienes, generación tras generación, han molido ese maíz, han preparado tortillas, tamales y han transmitido esos saberes de la cocina cotidiana. Lo mismo ocurre con el cacao, que durante siglos fue considerado un alimento sagrado. Desde esas bebidas y preparaciones también hay manos de mujeres que han cuidado los procesos, los tiempos y las técnicas. Y si viajamos hacia los Andes, encontramos otro universo construido desde la tierra, el de las papas, los tubérculos y los sistemas agrícolas que permiten alimentar civilizaciones enteras. Allí también han sido las mujeres quienes han protegido semillas, organizado los cultivos y llevado ese alimento a la mesa. Y en la Amazonía, ese ingrediente que sostiene la vida es la yuca, especialmente la yuca brava. Y una vez más, son las mujeres quienes saben cómo transformarla. En muchas comunidades indígenas, la cocina no empieza en una estufa, empieza en la tierra, en los cultivos, en la relación con el territorio. Tuve también una experiencia muy especial en la selva colombiana con Dalia y su familia de la comunidad Huitoto. Ese día todo empezó en la chagra, el espacio de cultivo tradicional. Allí recolectamos los ingredientes, luego fuimos al río a pescar y después regresamos para cocinar. Preparamos casabe a partir de yuca brava, uno de los alimentos más antiguos de América. El casabe tiene miles de años de historia en el continente, pero prepararlo requiere conocimiento profundo, porque la yuca brava debe transformarse cuidadosamente para eliminar sus componentes tóxicos. Sí, tiene veneno. Y fue ahí donde entendí algo que me cambió completamente la forma de ver la cocina. La yuca brava en su estado natural es venenosa. No es un alimento que se pueda simplemente cosechar y llevar al fuego. Pero en la Amazonía no se desecha, se transforma. Y esa transformación ocurre en manos de las mujeres. Son ellas quienes conocen el proceso completo, quienes saben exactamente cómo tratar la yuca para convertirla en alimento. La rayan, la exprimen para extraer su líquido, la secan, la tuestan. Cada paso tiene un tiempo y una técnica, y a partir de esa raíz crean múltiples preparaciones: el casabe, el tucupí, el caldo de illico, el yoménico, el juaril. Todo nace de un mismo ingrediente. Y ahí es donde el rol de la mujer se vuelve completamente claro.
Mientras los hombres pescan o recolectan, son ellas quienes hacen posible que ese alimento llegue a la mesa. Ellas transforman, ellas enseñan, ellas sostienen. Y cuando se sienta a la mesa, entiende que no solo se está comiendo, estás presenciando el conocimiento de una mujer que aprendió a transformar lo que parecía imposible en alimento para su comunidad. Porque en la Amazonía la mujer no solo cocina, la mujer traduce el territorio en alimento, convierte lo que la tierra ofrece, incluso lo que parecía imposible, en vida para su comunidad. De ese casabe salieron diferentes preparaciones para el almuerzo, lo recuerdo muy bien. Y cuando pruebas el casabe, entiendes otra dimensión de la cocina. Ese sonido seco y crujiente al partirlo, esa textura firme que acompaña cada bocado. No es un pan, como los que conocemos, es un alimento que viene directamente de la tierra, del proceso del conocimiento. Es la transformación de algo que parecía imposible, es sustento. Pero lo más importante no era el plato final, era entender que la comida nace en el territorio. Y por cierto, ¿saben? En Amazonas se consume el mojojoy, que es un gusano. Y el casabe es como si fuera una arepa, la arepa amazónica. Pero nosotros los colombianos estamos acostumbrados a ponerle mantequilla a la arepa. Y en la Amazonía no se le pone mantequilla al casabe, se le pone mojojoy. El relleno del mojojoy es el que le da la grasa para esparcir en la arepa. ¿Pueden creerlo? Y si se están preguntando si me lo comí, sí, sí lo probé. Porque cuando vas a un territorio debes consumir, aprender y valorar lo que estás conociendo. Otra experiencia que me marcó profundamente ocurrió en La Guajira, con una comunidad indígena de la que se habla muy poco, los Wiwa. Allí conocí a Mabel, que cocina en una casa rodeada de cultivos orgánicos con un río cerca y un enorme árbol que cubre el espacio. Es hermoso. Cocinar con ella es entrar en una historia viva. Mientras preparamos la comida, me hablaba de la vida en el territorio, del campo, de las tradiciones que han pasado de generación en generación. También del proceso de las mochilas de maguey, de la penca de maguey, que hacen parte fundamental de su cultura. Y allí descubrí uno de los sabores más sorprendentes que he probado en Colombia, el avinagrado. En la Baja Guajira muchos platos tienen un toque ácido muy particular, pero eso no se lo da un vinagre comercial. Es un vinagre artesanal que se prepara con frutos y especies que se dejan al sereno, al aire libre, para que fermente lentamente hasta adquirir esa acidez tan característica. Ese avinagrado se usa en muchas preparaciones, incluso en platos que al principio puede parecer extraño. Por ejemplo, frijoles o arroz con vinagre. ¿Pueden creer la primera vez que me dijeron unos frijoles con vinagre? Yo jamás había hecho esa prueba. Y uno podría pensar que eso no suena nada bien, pero cuando lo pruebas descubres un equilibrio de sabores que tiene muchísimo sentido dentro del territorio. Otro plato muy interesante son los apastelados, preparaciones que combinan arroz, diferentes carnes y ese toque del avinagrado local. También probé envueltos preparados con una agilidad impresionante por las mujeres de la región. Y por supuesto, las arepas. Las abuelas hablaban de arepas de maíz y su raspa, acompañada con asadura. Una salsa que es preparada con vísceras de cerdo, guiso y masa. Algo que me sorprendió muchísimo es que en Urumita se vende más de 3.000 arepas al día. Y en toda La Guajira existen más de 30 tipos diferentes de arepas, dependiendo de la forma, el grosor y la técnica de preparación. Todo esto nos muestra algo muy importante. Cuando hablamos de cocinas afro e indígenas, no estamos hablando de una sola cocina. Estamos
hablando de una enorme diversidad del territorio, de saberes, de sabores, de técnicas. Y si hablamos de turismo gastronómico consciente, hay algo muy importante que debemos recordar. Cuando viajemos a estos territorios, intentemos comprar directamente a las cocineras locales, preguntar por las recetas tradicionales, escuchar las historias detrás de los platos, porque muchas veces la cocina más auténtica no está en restaurantes famosos, está en cocinas familiares, en patios, en fogones de leña y en manos de mujeres que nunca se han llamado chefs, pero que son verdaderas maestras del territorio. Si quieres profundizar más en esta historia, también hay algunos libros interesantes. Por ejemplo, Fogón Caribe, de Eduardo Ferrer, que documenta muchas tradiciones culinarias del Caribe colombiano. También investigaciones sobre saberes y sabores del Pacífico colombiano, donde se rescatan conocimientos transmitidos principalmente por mujeres. Y si quieren acompañar este episodio con música que evoque estos territorios, les recomiendo escuchar La voy a dejar, de Petrona Martínez, una voz poderosa del Caribe colombiano. Otra canción es Te vengo a cantar, del grupo Bahía, que refleja el espíritu del Pacífico colombiano. Y también al sexteto Tábala, de San Basilio de Palenque, que mantiene viva la tradición musical palenquera. Porque la cocina también se escucha en el pilón golpeando el grano, en el fuego del fogón, en el río que corre cerca de la casa, pero sobre todo se escucha en las historias de las mujeres que cocinan, mujeres que han transmitido semillas, técnicas y recetas durante generaciones, mujeres que muchas veces no aparecen en los libros de gastronomía, pero sin las cuales la cocina latinoamericana simplemente no existiría. Y tal vez la próxima vez que prueben un dulce tradicional, un encocado del Pacífico o una arepa preparada de forma ancestral, valga la pena hacerse una pregunta sencilla. ¿Quién ha sostenido esa receta durante generaciones? Porque hay muchas mujeres afro e indígenas de nuestro continente que cocinar no ha sido solamente alimentar, ha sido una forma de resistir, preservar su cultura y existir. Hoy hicimos un viaje profundo por territorios, memorias y sabores que muchas veces han permanecido invisibles, pero que en realidad sostienen gran parte de la identidad gastronómica de América Latina. Comenzamos entendiendo cómo la historia de la cocina afro en nuestro continente está profundamente conectada con la migración forzada de millones de personas desde África durante la época de la esclavitud. Con ellas llegaron semillas, técnicas, formas de cocinar y de entender los alimentos, que con el paso del tiempo se transformaron al encontrarse con nuevos territorios como el Caribe y el Pacífico colombiano. Recordamos cómo en lugares como San Basilio de Palenque las mujeres han mantenido vivas tradiciones culinarias que van mucho más allá de una receta. Los dulces tradicionales, las frutas que llevan en batea sobre la cabeza o platos como el arroz con bleo que nos han hablado de memoria, de resistencia y de una cultura que ha sabido preservar su identidad a lo largo del tiempo. También viajamos al Pacífico colombiano, un territorio donde la cocina nace entre el río, el mar y el manglar. Allí, ingredientes como la piangua, las hierbas de azotea o el reculambay reflejan una relación profunda entre la cocina y el ecosistema, y donde mujeres como Esneda, María, Gladys y tantas otras siguen transmitiendo saberes que conectan al territorio con el plato. Luego, nos adentramos en las cocinas indígenas, recordando que muchas de las bases de la alimentación latinoamericana nacen precisamente de los pueblos originarios, desde la experiencia en la selva colombiana preparando casabe de yuca brava junto a una familia huitoto, comenzando desde la chagra y el río hasta las enseñanzas de Mabel en la Guajira, donde el avinagrado, los apastelados y la enorme diversidad que tiene este lugar de arepas
nos muestra una gastronomía profundamente ligada a la tierra, a los cultivos y a la vida en comunidad. Al final, todas estas historias nos recuerdan algo muy importante. La cocina no es solo comida. La cocina es memoria. La cocina es territorio. La cocina es identidad. Y muchas veces quienes han sostenido esa memoria han sido mujeres que aparecen en que no aparecen en los libros de gastronomía, pero que han transmitido recetas, técnicas y sabores durante generaciones. Por eso, cuando viajamos y probamos un plato tradicional, en realidad estamos probando una historia que ha sido cuidada con paciencia, con conocimiento y con amor por quienes habitan estos territorios. Si este episodio te hizo reflexionar sobre la importancia de estas cocinas y sobre las mujeres que las han mantenido vivas durante siglos, te invito a que te suscribas a este podcast para que no te pierdas los próximos episodios. También puedes dejarnos una reseña o calificación en tu plataforma de podcast favorita, porque eso nos ayuda muchísimo a que más personas descubran estas historias y a que sigamos dando visibilidad a comunidades que han preservado su patrimonio gastronómico. Si este episodio te gustó, compártelo con alguien que disfrute viajar, cocinar o descubrir culturas a través de la comida. A veces una historia compartida puede despertar la curiosidad de alguien más por conocer estos territorios con una mirada diferente, una mirada mucho más consciente. Y por supuesto, me encantaría saber qué piensas. Puedes escribirme o interactuar conmigo a través de mis redes sociales, donde seguimos conversando sobre turismo gastronómico, tradiciones culinarias y comunidades que protegen su identidad a través de la cocina. Si conoces cocineras tradicionales, comunidades o territorios que crees que deberíamos explorar en este podcast, cuéntamelo. Este espacio también busca construir memoria colectiva a través de las historias de quienes cocinan, cultivan y transmiten saberes en sus territorios. En los próximos episodios seguiremos viajando por Latinoamérica para descubrir sabores ancestrales, bebidas tradicionales, ingredientes poco conocidos y las historias humanas que se esconden detrás de cada plato. Porque cuando viajamos comiendo, también aprendemos a entender el territorio, la cultura y la historia de una manera mucho más profunda. Y al final, esa es la invitación de este podcast. Viajar con curiosidad, comer con respeto y escuchar las historias que viven en cada cocina. Si disfrutaste de este episodio, te invito a suscribirte al podcast para no perderte los próximos. También si crees que este contenido puede inspirar a otros viajeros o amantes de la comida, compártelo y comenta. Es una manera increíble de ayudar a que más personas descubran esta forma consciente de viajar. Y con esto cerramos el episodio de hoy. Recuerda que cada viaje, cada bocado es una oportunidad para conectar más profundamente con el mundo que nos rodea. Así que donde sea que estés, no dejes de explorar, probar y descubrir. Porque al final, la mejor forma de conocer un lugar es comiéndolo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, sigue viajando con el paladar y el corazón abiertos.